Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Bienvenidos a nuestro espacio radial, Conocer, Creer y Vivir, donde juntos con la Biblia en la mano conoceremos más de la Santa Palabra de Dios para creerla y para vivirla. Conocer, Creer y Vivir es un programa producido gracias al patrocinio de la librería Vida Nueva, la Red de Oración y el Seminario Bíblico Hispano a través de las ondas radiales de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Muy buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes, feliz inicio de fin de semana. Hoy es viernes 9 de agosto del año 2013 y estamos muy contentos de poder iniciar una emisión más de su programa Conocer, Crecer y Vivir, aquí acompañando a la doctora Marta Elena Polo Coller, su servidor el pastor Oscar Salinas. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Qué gusto saludarte y por supuesto saludar a todos los que nos escuchan a través de la radio. Es una bendición estar aquí y sobre todo pensar que en unos 2 días estaremos reunidos en nuestras iglesias alabando y glorificando al Señor como pueblo de Dios. Así es, y bien contentos también, Marta, porque mira, tengo una entrenadora de lujo, aquí está conmigo, Arlene González, muchísimas gracias. También quiero agradecer a José Laredo, mi hermano José Laredo, que también ha estado conmigo en el entrenamiento, poderme integrar también al equipo de servidores de Radiovisión, la frecuencia que te bendice, así que siempre es un privilegio poder servir al Señor de muchas formas, y como todo esto no es nuevo porque ya en alguna ocasión lo usamos, pero siempre después de un tiempo cambian las cosas y ahora ya está todo mucho más actualizado, Marta, entonces simplificado, ¿no? Más simplificado, bueno, aparentemente, porque para mí ahorita yo estoy hecho bolas, pero yo le doy gracias a Dios que mi hermano José Laredo tiene mucha paciencia y Arlene también tiene muchísima paciencia conmigo, así que estamos muy contentos por eso y queremos invitarles, Marta, antes de empezar, ya estamos por empezar un semestre en el Seminario Bíblico Hispano, ya está todo listo. Estamos listos para empezar, la próxima semana empiezan las inscripciones, así que si usted está interesado, siente el llamado, ha entendido que Dios le ha llamado a servir a su iglesia, donde quiera que usted esté, ya sea en grupos pequeños, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, tal vez como misionero, plantador de iglesias, predicador, itinerante, este es el lugar donde usted puede recibir no tan solo el conocimiento bíblico y teológico, pero también las herramientas ministeriales que necesita para ejercer ese ministerio con efectividad y con gracia y con responsabilidad. Déjeme decirle, el Seminario Bíblico Hispano está ubicado en el 7029 al West de la Grand Avenue, en Chicago, Illinois, y el teléfono del seminario es 773-385-8364. También nos puede encontrar en las páginas del website www.sbhchicago.org y ahí nos puede encontrar, está en la lista de todas las clases que ofrecemos, además también de las clases de computación en diferentes niveles y las clases de GED. El GED ahora es muy importante, va a ser mucho más importante de lo que fue el pasado. ¿Y qué son las clases del GED? Bueno, es el equivalente de lo que nosotros llamamos en nuestros países bachillerato o tal vez preparatoria, o sea, el 12º grado de educación media superior. El que se necesita para pasar a la universidad o al college. A la universidad. Y cada día más los trabajos están pidiendo que los trabajadores tengan por lo menos su certificado de educación media superior para que puedan tomar ciertos puestos de trabajo. Así que esto ya no es un lujo, no es un deseo, es una necesidad. Y el seminario lo está ofreciendo en español, preparando a los estudiantes. Nosotros no aplicamos el examen correspondiente oficial, pero preparamos y llevamos al alumno hasta que se inscriba y tenga ya su fecha para presentar el examen. Muy bien, y también el Seminario Bíblico Hispano sigue ofreciendo ese programa tan hermoso que se llama Lazos de Familia, Marta. Por supuesto, Lazos de Familia es un ministerio que en coordinación con las Clínica Myers hemos trabajado ya por los últimos 7 años
y hemos servido a la iglesia de manera gratuita, llevándolos a talleres de lazos de familia patrocinados por el gobierno a las iglesias. Lo único que tiene que hacer es separar cierto número de horas durante un tiempo razonable, 3 semanas, 4 semanas, para que estos talleres lleguen a su iglesia y puedan ser enseñados gratuitamente. Y nuevamente el teléfono para contactar a la persona que es la encargada en el seminario de lazos de familia, la hermana Rosa Bolaños, es el 773-385-8364. 773-385-8364, el teléfono del Seminario Bíblico Hispano. Recuerde, iniciamos el 19 de agosto, lunes 19 de agosto, a las 6 de la tarde, inician las clases en el Seminario Bíblico Hispano. Si usted quiere más información, entonces también puede consultar la página de internet en el www.sbhchicago.org. www.sbh, que son las siglas de Seminario Bíblico Hispano, sbhchicago.org, y ahí usted va a ver el programa, el currículum de materias para este semestre que empieza el lunes 19 de agosto, y entonces puede hablar al seminario, comunicarse con la hermana Rosa Bolaños, puede hablar también con la hermana Marta Polo para que ella le pueda aconsejar qué materias podría usted estudiar en función, en virtud de aquello que usted desea especializar. Muy bien, ahora sí, ya dicho todo esto, también queremos recordarles que nos puede sintonizar en el www.radiovisionchicago.com, www.radiovisionchicago.com. Ahí usted va y le puede dar a donde dice Ustream, le da clic y entonces nos puede ver en vivo. También, si no nos quiere ver en vivo, ¿verdad? Porque a lo mejor dice, bueno, ese pastor Oscar está feo, la hermana Marta está bonita, pero... Entonces, bueno, dele al cuadrito ese que está ahí, un cuadrito negro, y entonces solamente nos va a escuchar, pero no nos va a ver. Y si a usted sí le gustó mucho el programa, entonces usted después puede ver ahí un cuadrito que dice YouTube, y entonces usted le da clic ahí y va a ver los programas grabados, este programa y todos los demás programas de la buena programación de Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Y si de repente me escucha la voz temblorosa, es que sí, estoy nervioso, esta es la primera vez que estoy acá con los controles. Ahora sí, ya habiendo dicho todo esto, lo invitamos a que abra su Biblia ahí en el libro de los Hechos. Estamos estudiando el libro de los Hechos, estamos en el capítulo número 8 y vamos a ubicarnos en el versículo número 14. Hechos 8, 14, y ahí tenemos también un buen material para trabajar. Entonces leemos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones, Marta, de los samaritanos, anunciaron el Evangelio. ¿Cómo ves? Excelente. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que el versículo 13, que no leímos, nos dice que Simón también creyó. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito.
Esto viene a colación, es una parte muy importante, porque tenemos que recordar que Simón era realmente llamado el gran poder de Dios. O sea, el pueblo, los samaritanos lo reconocían como un personaje muy especial del cual él tenía poder, y entonces era considerado, o sea, la representación de Dios mismo. Y le llamaban el gran poder de Dios, porque a través de sus magias pues había engañado al pueblo por tanto tiempo. Pero el versículo 3 es muy clave, porque dice que creyó. Eso quiere decir que entendió el Evangelio, que realmente pudo abrir sus ojos a la verdad del Evangelio, pero estaba equivocado cuando llegó Simón Pedro, y por la imposición de Pedro y de Juan, los nuevos discípulos reciben el don del Espíritu Santo. Y entonces, como dice aquí la palabra, él quiere comprarlo. Y es interesante porque es verdad, a través de los siglos, precisamente Simón el mago, ha sido considerado como el prototipo de la persona que quiere comprar los beneficios de la iglesia a través de los siglos. Y entonces inclusive se ha acuñado una palabra muy interesante que se llama simonía. Así es. Que quiere decir, ¿verdad?, la compra de puestos eclesiales dentro de la iglesia, especialmente en la iglesia romana, que antes ofrecía los puestos de obispo, de cardenal y aún de papado por una cierta cantidad de dinero. Y a eso se le conoce como simonía. Ahora, tal vez estamos siendo un poco injustos con Simón. Con Simón el mago. Porque realmente lo que quería era ver que por tanto tiempo había engañado a la gente, que ahora se da cuenta de que ya no tiene ese poder. Entonces, para que siga siendo considerado una persona digna de respeto por parte de los habitantes de Samaria, él decide pedir el don del Espíritu, o sea, y lo decide pedir no como parte de la obra de gracia de Dios, como un don que Dios nos da a nosotros, los creyentes, porque realmente el Espíritu viene a habitar en nuestras vidas en el momento en que tomamos la decisión de abrazar a Jesucristo como nuestro Señor y único suficiente Salvador para nuestras vidas, para nuestras almas. Pero él no ha entendido eso, y entonces quiere comprar esa bendición. Así es. Y seguir siendo el gran, ya no poder de Dios, porque ahora el poder de Dios es el Espíritu Santo, pero el gran Simón, sí, es ex engañador del poblado de Samaria. Y me llama la atención porque puede ser que precisamente con esa deferencia que tenían hacia Simón los samaritanos, tal vez él estaba viendo que dentro de la iglesia ya no iba a tener ese poder, esa realmente presencia que imponía el que él estuviera allí, y tener esa deferencia por parte de las personas que estaban a su alrededor. Sí, muy interesante. Esa palabra que se acuña por él. Mira, casi todos los comentaristas le tiran duro al pobre Simón. Le tiran y bien duro. Algunos hasta consideran que ni siquiera fue convertido. Yo no me gusta mucho meterme en cuestiones teológicas, me gusta mucho meterme en cuestiones gramaticales. Cuando dice creyó, está utilizando un verbo en voz activa. Modo indicativo, el modo indicativo quiere decir que es un hecho real. Eso es lo que significa un modo indicativo en griego y en español. Y el tiempo verbal es un tiempo aoristo, que es una acción puntual y única. O sea, para mí, entendiendo la gramática, Simón se convirtió de corazón. El punto es que Simón está acostumbrado, trae un trasfondo bien diferente. Y Marta, a muchos nos sucede así. Cuando nosotros conocimos la verdad del Evangelio, a través de la presentación del Evangelio, conocimos al Señor Jesucristo, venimos a sus pies, todavía traíamos un trasfondo religioso pasado que muchas veces queremos traerlo aquí a donde estamos. Y si no se nos para, Marta, entonces nosotros seguimos pensando que eso está bien. Simón el mago era la única manera que tenía de poder hacer sus cosas a través de la compra, a través mírenme a mí, y yo soy grande. Esa es la única manera. Él está aprendiendo apenas. Entonces, qué bueno que Pedro lo regaña, y lo regaña bien duro, bien hecho de parte de Pedro, bien hecho de parte de Pedro. Lo que no está bien hecho, mira, yo escuché en alguna ocasión a alguien diciendo que hasta donde Simón le ofrece dinero a Pedro para que le dé el don del Espíritu Santo, hasta ahí estaba bien.
y que Pedro se gozaba, como Pedro ya había matado a Ananías y Zafira, entonces ahora ya le había gustado y empezó a decirle, perece, tú perece. Eso es una vil mentira. O sea, cuando él dice, hasta donde Simón el mago le ofreció dinero a Simón Pedro, estaba bien para recibir algún don, hasta ahí estaba bien, dice esta persona, mentira, porque eso es simonía, y la simonía es un pecado por donde lo quieras estar viendo, es decir, querer comprar las cosas que son de Dios con bienes materiales, eso de ninguna manera está bien delante de la presencia de Dios. Por supuesto, entonces esa realmente es la cosa que Pedro le responde de una manera, ¿no? Tu dinero perezca contigo. El otro lado de la moneda me llama la atención, Oscar, es que en nuestras propias iglesias a veces tenemos preferencia por aquellas personas que de alguna manera tienen títulos, tienen experiencia, ¿Sí? tienen una trayectoria comercial. Inclusive hace poco un pastor me dijo que había una persona con 2 doctorados y que esa persona le daba cierta categoría a nuestra iglesia. Y yo pues nada más me reí, ¿no? Porque pensé que estamos exactamente en esto, ¿no? En realmente, ¿cuántas veces nosotros como iglesia evangélica, latinoamericana, hispana, aquí en los Estados Unidos, somos considerados una minoría? Somos considerados tal vez personas que no tenemos grandes estudios académicos, y cuando viene una persona que tiene un título universitario, ya sea médico, licenciado, tal vez, ¿verdad?, teólogo, realmente le damos una posición por encima de nuestros hermanos que escasamente tal vez terminaron la primaria o la secundaria, y los ponemos por encima de ellos. Y me parece que es una tendencia no tan solo en nuestra iglesia, sino también culturalmente. A través de los años se nos ha dicho que como si fuimos conquistados por los europeos, nosotros las que somos, que venimos de nuestras tierras latinoamericanas, o sea, personas nativas de nuestro continente, no, de nuestra raza, es una raza mixta que se ha ido, ¿verdad?, mezclando con razas europeas y de diferentes áreas, también razas africanas. Así que somos nuestra etnicidad es una etnicidad mixta. Y en ocasiones eso nos ha marcado y nos han hecho creer que somos menos que los demás. El color de la piel, la estatura, la fisonomía, pero sobre todo también los títulos que podemos tener. Y me parece que este es un buen momento para reflexionar y decir, ¿qué podemos entonces aprender de esta lección? Número 1, que la gracia de Dios no se compra, ni los favores de Dios se compran. Número 2, que tal vez hemos creído, pero no hemos entendido que todo lo que tenemos en Jesucristo es por gracia, que lo que hacemos por Él es simple y sencillamente el resultado de esa gracia que ha venido a nuestra vida, y que ahora nosotros queremos servir al Señor con todo nuestro corazón. En tercer lugar, ¿verdad?, tal vez que aún tenemos la arrogancia de nuestros títulos seculares. Tal vez fui médico, tal vez fui secretaria, bilingüe, tal vez tuve esa posibilidad, y quiero que en la iglesia se me respete como tal. Cuando realmente entendemos que la gracia de Dios nos hace familia, donde ya no existe ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni hombre. Todos somos uno en Cristo. Así es, que eso era precisamente tal vez lo que quería mantener Simón el mago, quería seguir manteniendo su estatus. Y entonces cuando tú quieres hacer eso, Marta, cuando tú le das tanto énfasis a los nombres y le das tanto énfasis a los títulos, entonces viene la arrogancia, y la arrogancia en sí misma es un pecado que te lleva a cometer cada vez más atrocidades. Qué bueno que en la iglesia de Cristo el Señor ha dejado bien claro que somos uno, que nadie es más grande que otros, que todos somos igual delante de sus ojos. Y qué bueno que Dios ha puesto en la iglesia la autoridad, por ejemplo en este caso al apóstol Pedro, como autoridad de la congregación, que se está levantando para poner orden, Marta, allí, y hablar duro cuando hay que hablar duro. A veces no nos gusta que nos hablen duro, pero es necesario a veces hablar duro, hermana, porque o paramos esto o le dejamos. Yo les recomiendo, no sé si has visto una película que se llama A Medias Tintas.
se la recomiendo. Es una película cristiana, producida por este productor que se apellida Del Toro. Muy bonita y muy interesante. Mira, es la historia de una iglesia común, en donde en esa iglesia hay de todo, hay verdaderos creyentes, hay quienes son simpatizantes pero no son creyentes, y hay quienes dicen que son creyentes pero no lo son, siguen viviendo una vida de pecado. Hay de todo ahí en esa iglesia. El punto aquí es cómo está manejando la cabeza, cómo está manejando el pastor una congregación así. Bueno, pues el pastor también era parte del grupo de los que le daban importancia al nombre. Entonces se congrega en la iglesia de ellos un dueño de una empresa grande, que tiene mucho dinero, que deja muy buen diezmo, deja muy buenas ofrendas, y que aparte de eso, Marta, le daba ofrendas al pastor. Entonces, porque tiene ese renombre, lo mandan traer como uno de los ancianos de la iglesia. Y entonces cuando él se viene como anciano de la iglesia, no tiene ni idea de cómo funciona la iglesia, pero ya es anciano de la iglesia, entonces tiene acceso a más cosas dentro de la iglesia, conoce a la secretaria del pastor, se mete con la secretaria del pastor, el copastor se da cuenta de que estaba sucediendo algo allí, le dice al pastor, lo pone en aviso, y el pastor finge indignación. Y entonces dice que va a ir a hablar con el tipo no va, porque si va lo regaña y le habla como Pedro le habló a Simón el Mago, se le iban a ir las ofrendas y los diezmos. El resultado es que esa iglesia se vino para abajo, Marta. Y eso es lo que sucede ahí, que fue una película, pero en cualquier lado sucede así. Sí, y qué bueno que mencionas eso, no he visto la película, pero mira aquí, Pedro es muy directo, le dice, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, está diciéndole, le está dando una segunda oportunidad, porque Dios es un Dios que realmente perdona, no importa la magnitud del pecado que a veces tenemos en nuestra vida, recordar que Dios está dispuesto realmente a perdonarnos, pero hay una condición increíble: arrepiéntete. Sí. O sea, el arrepentimiento es no solamente decir I am sorry, no, el arrepentimiento quiere decir estoy tan dolido por lo que hice, que verdaderamente confieso mi pecado y hago totalmente lo contrario. O sea, me alejo de lo que estoy haciendo, me doy cuenta que he dañado, también restauro aquello que, por causa de mi pecado ha sido afectado, lo restauro, y entonces tal vez, ¿verdad?, con la ayuda del pastor, algunos hermanos, me comprometo no tan solo con Dios, pero también con un grupo de hermanos y hermanas que me estén ayudando a sobreponerme sobre cierto pecado, sobre todo aquellos pecados que son muy difíciles de salir adelante, como es la adicción sexual, como es la adicción a la pornografía, como puede ser el robo, la mentira, los diferentes pecados que, aunque la persona los confiesa, tiene mucha lucha para dejarlos. Y ayuda mucho que un grupo de hermanos esté orando por uno y lo tenga uno, ¿verdad?, constantemente monitoreando para que eso ya no suceda en nuestras vidas. Y es lo que hace Pedro: arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea que le es bien directo. Sí. Le dice, veo realmente todo lo que hay en tu corazón. En tu corazón has creído en tu mente, pero esa verdad realmente no ha transformado tu ser. Todavía no transforma tu ser. Y lo importante aquí es, no sabemos qué pasó con Simón el Mago, no lo sabemos. Hay quienes, inclusive algunos comentaristas, dicen que él fue el iniciador de una pensamiento herético que salió más adelante. Hay muchas cosas que se dicen de él. Aquí lo importante no es Simón el Mago. Exactamente. No es lo importante. O sea, y últimamente podemos tener a lo mejor algún punto de vista diferente o contrario. Si fue salvo o no fue salvo, ese es un asunto entre Simón el Mago y Dios. Solamente. Aquí el punto es lo que hizo Simón el Mago, y cómo afecta dentro de la iglesia, y cómo entonces responde el apóstol Pedro, y cómo le pone el requisito que tú acabas de mencionar: arrepiéntete. Y la palabra arrepentirse en griego significa sencillamente
cambia de idea, cambia de rumbo, cambia de mente. Esa es la traducción literal, cambia de mente. Es decir, yo iba por este camino, Marta, que he equivocado, y entonces Dios habla a mi corazón y entonces me doy cuenta. Decía Charles Spurgeon, y yo creo que tiene mucha razón, decía, para ti que vas a una iglesia cristiana, si cuando pecas no te sucumbes de dolor, de llanto, entonces tú vas al infierno, aunque digas que eres cristiano, porque el arrepentimiento debe producir en nosotros eso, Marta. Por supuesto. Y esto no quiere decir que en ocasiones volvamos a repetir el mismo pecado. Claro. Porque realmente, o sea, nuestra carne, o sea, me recuerda mucho lo que dice Pablo el apóstol en Romanos, ¿no? O sea, miserable de mí, ¿no? Precisamente lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso hago, ¿no? Y termina diciendo, soy realmente un miserable. O sea, en mí está el querer, pero no el hacer. Y después da gracias a Dios, pero gracias sean dadas a Dios, ¿verdad? Por Jesucristo, quien entonces nos da el poder de decirle no. Así es. De decirle no al pecado. Y mira cómo le contesta Simón. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Así que la historia de Simón, de Simón Pedro, y de Felipe y de Juan, en esta porción del evangelio, es muy interesante porque precisamente el autor, Lucas, lo pone, porque me imagino que hay muchos testimonios, o sea, no tan solo el testimonio de Simón el mago, hay muchos testimonios, pero él se enfoca en esto para mostrarnos una verdad, o sea, estamos conociendo la Escritura, tenemos que creer, ¿verdad?, que Dios es el único que cambia aún corazones tan terribles como tal vez mi propio corazón y el de Simón el mago. No entramos en esta discusión de si se salvó o no se salvó, eso, como bien lo dijiste, es una cosa entre Dios y este personaje, pero sí, entonces, ¿verdad?, nos conocemos para creer que Dios es realmente un Dios justo y del cual no podemos comprar su gracia. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Pues tenemos que vivir bajo la gracia. Así es. O sea, rogando que realmente podamos vivir una vida cristiana íntegra, una ética, ¿verdad?, donde amamos a todos, no por sus títulos, no por sus poderes espectaculares que pudieran tener. Podamos entender que el evangelio es un evangelio que llama al arrepentimiento y que podemos caminar con mucha seguridad en la vida, sabiendo que Cristo ha pagado por nuestros pecados. Así es, gloria sea al Señor, que Pedro no hizo lo que este pastor de la película A Medias Tintas, porque si no, entonces viene el caos dentro de la iglesia. Y lo interesante, bien importante, el último versículo del día de hoy, Marta, y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y mira que están rompiendo ya, ellos están aprendiendo de su Señor y Maestro a romper con prejuicios, Claro. porque acuérdate que los judíos no entraban a Samaria. Claro. Judíos y samaritanos no se llevan entre sí, es lo que dice el apóstol Juan. La verdad no es que, él lo dice de una manera muy, muy tierna, la verdad es que se odiaban a muerte, Sí. había un odio a muerte entre judíos y samaritanos, pero el Señor Jesús pone la muestra rompiendo todo prejuicio, rompiendo toda barrera para llevar el evangelio precisamente a los perdidos, y eso es lo que están haciendo ellos, y ese es el mensaje para nosotros. No pelearnos por si Simón fue salvo o no fue salvo, si fue hipócrita o no fue hipócrita, no ese es el punto es llevar el evangelio donde hay Simones. En todos lados hay Simones, y nos vamos a encontrar con Simones que dicen recibir al Señor Jesucristo y que tal vez quieren traer aquello a la nueva fe que están experimentando, y que a lo mejor nosotros nos podemos dejar impresionar si ese Simón es alguien muy reconocido. Ajá, es verdad. Tenemos que pararlo en seco. Sí, es verdad. Y podemos terminar en este tiempo de nuestra reflexión de este pasaje de Hechos 8, sabiendo que las grandes pruebas, como la persecución de los cristianos de la iglesia en Jerusalén, hizo
que los discípulos se esparcieran por el mundo conocido hasta ese día. Así Y es. que la semilla del evangelio creciera y se multiplicara. Muy bien. Y ya nos vamos, Marta. Pasó bien rápido la media hora. Queremos recordarles que la librería Vida Nueva se encuentra localizada en el 2909 al norte de la Central Avenue, aquí en Chicago, Illinois, con teléfono 773-481-2554. Créame, aquí puede usted formar su biblioteca completa, créamelo. Así que en nombre de todo el equipo de producción de Radiovisión, de Arlene, que está aquí como entrenadora mía, muchas gracias. Su servidor Oscar Salinas. ¿Y Marta Polo? Queremos darle las gracias a todos ustedes por su sintonía de este programa y los invitamos a que nos vuelvan a escuchar el próximo lunes a la 1 de la tarde aquí en Radiovisión, la frecuencia que te bendice, y los dejamos en buena compañía con la buena programación de Radiovisión. Que tengan un excelente fin de semana, que el Señor les bendiga en abundancia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver